Es Francisco. Tengo 72 años y he visto mucho en esta vida. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escuchar de la boca de mi propio hijo. Olvidé tu muerte. Vas a tener que irte a casa. Duele solo repetirlo. ¿Te imaginas quedarte atrás como si fuera un paquete olvidado en la cola del aeropuerto? Tal vez tú también hayas pasado por eso. Esa extraña sensación de estar fuera de lugar. Como si, de repente, fueras invisible en la vida de la persona que más amabas. Te preguntas, ¿solo sirvo mientras pago las facturas? Entiendo ese pensamiento. Lo viví de primera mano. Y si alguna vez has sentido eso, este video es para ti. Hoy les voy a contar lo que sucedió el día que descubrí que, para mi propio hijo, yo era una carga, una molestia. Incluso después de todo lo que hice por él, te voy a mostrar cómo un simple vete a casa me destruyó por dentro, pero también cómo este mismo no lugar se convirtió en el punto exacto donde comencé a ponerme de pie. Y al final, entenderás por qué a veces el mayor regalo que podemos hacernos es silencio. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. 3 semanas después de ese día en el aeropuerto, regresé al mismo lugar. Pero esta vez no tenía una maleta. Tenía un abogado a mi lado y un sobre en la mano. Mi hijo, bronceado, que regresaba de las vacaciones que pagué, no tenía idea de lo que le esperaba. Pensó que había ganado, que un anciano como yo simplemente bajara la cabeza y desapareciera. Pero en esa puerta de rellano, vio que había calculado mal. Si alguna vez has sentido el sabor amargo de ser dejado atrás por aquellos que deberían honrarte, así que entenderás cada línea de esa historia. Ahora, si estás aquí conmigo hasta este punto, es porque algo en ese dolor también golpeó tu interior. Así que, si puedes, deja tu like, suscríbete al canal. No es por vanidad. Es porque, para contar todo esto, voy a necesitar fuerza. Y saber que hay alguien escuchándome. Alguien que entiende lo que es darlo todo y ser olvidado. Ya es un soporte que vale más que cualquier billete de avión. Iremos juntos hasta el final. Solo quería un último recuerdo hermoso. Nada grandioso, ni exagerado. Solo quería ver los ojos de mis nietos brillando frente al mar por primera vez. Quería tomarnos una foto, los 5 juntos, con esas coloridas camisetas de Cancún y el cielo azul detrás de nosotros. Eso es lo que me conmovió. El deseo de dejar un buen recuerdo antes de que mis piernas ya no pudieran caminar tanto, antes de que la edad comenzara a borrar mi nombre de su rutina. Fue a finales de enero cuando tuve esta idea. Estábamos almorzando en la casa de Alejandro, como lo hacíamos cada primer domingo de mes. Isabela me abrazó de esa manera dulce y me dijo, «Abuelo, ¿alguna vez has visto un delfín de cerca?» Y eso me atrapó. Sonreí, pero por dentro algo se iluminó. Pensé, todavía hay tiempo. Todavía puedes vivir eso con ellos. La semana siguiente hablé con Alejandro sobre el viaje. Se animó de inmediato. Dijo que era una idea maravillosa, que a los niños les encantaría. Su nuera, Valeria, se sorprendió por la propuesta, pero pronto comenzó a enumerar atracciones, hoteles, paquetes. Apenas terminé una oración, y ella ya estaba con su teléfono celular en la mano investigando. Me quedé allí mirando, y por un momento pensé que nos iba a acercar de nuevo, como cuando era un niño. Al mes siguiente, vendí mi auto, un Nissan Tsuru 2005, del que me ocupé yo mismo. Me despedí de ese banco de cuero gastado, de la radio que solo captaba 2 emisoras, pero que me hacía compañía. También tomé un fondo de jubilación que había estado ahorrando durante años. Liquidar eso dolió más de lo que imaginaba. Era una parte de lo que quedaba de mi seguridad, pero pensé, es mejor gastar en los que amo que morir aferrado al papel. Transferí el monto directamente a la cuenta de Alejandro, $20,000. Me dijo que, con esta cantidad, sería suficiente para cubrir todo. Buen hotel, boletos de avión, tours e incluso algunas sorpresas para los niños. Lo creí. Creí porque confiaba. Quizás este fue mi mayor error, confiar sin límites. Pero cuando somos padres, cuando pasamos toda nuestra vida dando, olvidamos lo que es aferrarse. Recuerdo cómo se estaba armando cada detalle. Alejandro dijo que se encargaría de todo, que era mejor así, para centralizar las reservas. Dijo que podía estar seguro, que me mantendría informado. Y de hecho, me enviaba mensajes, fotos del hotel, enlaces de actividades, el número de vuelo. Me sentí incluido. Me sentí parte de eso. Compré un sombrero Panamá nuevo,
solo para usar junto a la piscina. Compré una camisa de lino blanco y me apreté los pantalones de vestir, que habían estado demasiado sueltos desde que perdí peso. Incluso compré un regalo para cada nieto. Un libro para colorear para Gael, que siempre está dibujando monstruos, y una muñeca de trapo bordada a mano para Isabela, como la que Marta me compró hace muchos años. La casa estaba llena de maletas, bolsos, ansiedad. La noche anterior al viaje, arreglé todo con el mismo cuidado con el que Marta preparó la cena de Navidad. Planché cada camisa. Guardé los regalos en el fondo de la maleta. Separé mis medicamentos en bolsas, etiquetadas con los días de la semana. Dormí poco. Me desperté antes del sol. Me duché. Preparé café. Y me senté en el borde de la cama esperando que saliera el reloj. La emoción que sentí esa mañana fue la de un niño. Un anciano con el corazón de un niño. Y en ese corazón había espacio para un mundo de esperanza. Pero a veces, el que más espera es el que más se lastima. ¿Sabes? Es curioso cómo toda mi vida he estado del lado de quienes lo resuelven. Yo era el hombre que sabía cómo atornillar, reparar, calcular, medir. Pero cuando el problema es invisible, cuando el error es el desprecio, no sabemos dónde poner la llave. Y te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿alguna vez has confiado tanto en alguien que te dolió cuando descubriste que te dejaban de lado? ¿Alguna vez has hecho planes con todo tu corazón y has visto todo romperse como un vidrio frío en el piso? Si has pasado por esto, comenta aquí. Dime en pocas palabras. Creo, lo he vivido, o simplemente me tocó. A veces, saber que no estamos solos es la mitad de la cura. De camino al aeropuerto, me senté en el asiento trasero del taxi y observé a las parejas en las aceras, a las familias con maletas en las paradas de autobús. Todo el mundo parecía ir a alguna parte, y pensé que yo también lo estaba. Pero nunca sabemos cuándo nos han quitado el lugar, mucho antes de que comience el viaje. Y fue en la Terminal 3, rodeado de voces fuertes y niños con mochilas de colores, que todo comenzó a desmoronarse. Alejandro me miró diferente, y la frase que dijo, todavía me duele repetirlo. Pero antes de contarlo, debes saberlo. La traición más fuerte no viene con gritos. Ella viene con calma. Viene con una sonrisa que no llega a los ojos. ¿Quieres saber lo que dijo? ¿Y qué hice? Justo después de eso. Entonces, sígueme. Porque lo que vino después lo cambió todo. Para siempre. Llegamos temprano al aeropuerto Benito Juárez. Hacía un calor bochornoso, aunque todavía era de mañana. Alejandro salió del auto a toda prisa, hablando por su teléfono celular. Valeria ajustó las gorras a los niños, y yo cargué mi maleta, caminando un poco más despacio, pero sonriendo. Estaba feliz, ¿sabes? Solo pensando que en unas horas estaría con los pies en la arena, escuchando las risas de mis nietos mezcladas con el sonido de las olas. Creía que ese día sería el comienzo de un hermoso recuerdo, quizás el último de su tipo. Cuando nos acercamos al mostrador de la aerolínea, noté que Alejandro estaba agitado, mirando a los lados, evitando mis ojos. Fue allí donde sentí el primer escalofrío, el que sentimos cuando el alma sospecha antes de que el cuerpo lo entienda. Llevó a Valeria a un lado. Susurró algo. Ella me miró y bajó la cabeza. Después de unos minutos de silencio incómodo, Alejandro se volvió hacia mí y me dijo, con la naturalidad de quien comenta sobre el tráfico, «Papá, tu boleto no está aquí. Fue mi error. Será mejor que regreses». Es eso. Como si se hubiera olvidado de recoger pan de la panadería. Como si mi presencia fuera un detalle insignificante. En ese momento, no pude reaccionar. Me quedé allí, tratando de entender lo que había dicho. Pensé que era una broma. Esperé una sonrisa, una risa, alguna explicación. Pero él solo miró hacia otro lado. Valeria trató de distraer a sus nietos. Yo, con la maleta en la mano, solo pude preguntar, «Pero, ¿qué quieres decir con que no estás aquí? Dijiste que compraste todo». Él respondió, todavía sin mirarme, «Sí, pero cuando llegó el momento de cerrar la reserva, olvidé incluirte. Fue apresurado. Yo pensé que había funcionado. Fui al mostrador de Aeroméxico. Pregunté mi nombre, mostré mi identificación, mi CPF, mi sonrisa avergonzada. El asistente buscó en el sistema. Nada. Pregunté si había asientos vacantes en el mismo vuelo. Ella asintió. «Este vuelo ha estado lleno desde el mes pasado, señor. De hecho, esta reserva familiar aquí se hizo hace 5 semanas». 5 semanas.
e incluso tuvo el coraje de decirme que se olvidó. Me di cuenta allí, en esa cola helada, que no había ningún error. Nunca hubo un boleto para mí. Nunca estuve en los planes. Lo que más dolió fue no quedarse fuera. Fue darme cuenta de que me sacaron con anticipación, con calma, con frialdad, como si tacharan un nombre de la lista de invitados. Lentamente regresé a donde estaban. Vi a Isabela tirando de la mano de su padre, preguntando si el abuelo no iba con ellos. Alejandro solo dijo: «Entonces se va, mi amor. Ahora no puedo». Sentí que mi estómago se revolvía. La maleta parecía pesar más que antes. Valeria me ofreció un taxi. Me negué. Preferí ir por mi cuenta. Incluso traté de sonreír a los niños. No pude. El camino de regreso a la parada de taxis fue el más largo de mi vida. No por la distancia, sino porque cada paso parecía pisar fragmentos de lo que alguna vez fue mi familia. Y en ese viaje solitario a Puebla comencé a juntar las piezas. La prisa exagerada de Alejandro por organizarlo todo. La forma en que siempre cambiaba de tema cuando le pedía detalles. El silencio de Valeria en los últimos días. Y luego vino el chasquido. Ese viaje nunca fue mío. Ese viaje fue financiado por mí, pero nunca me perteneció. Yo solo era el patrocinador, el banco. Y ahora que el dinero estaba depositado, ya no me necesitaban. Pero lo que Alejandro no sabía es solo que era demasiado viejo para aceptar que me trataran como un error. ¿Te imaginas lo que es mirar a los ojos de tu propio hijo? Y te das cuenta de que ya no te ve como un padre, sino como una molestia. Como alguien que ocupa espacio, que da trabajo, que arruina la foto familiar perfecta. Bueno, eso es lo que vi en sus ojos. Y en ese momento, allí mismo en el vestíbulo, una parte de mí se rompió, pero otro comenzó a surgir. Todavía no era el momento de hablar, todavía no era el momento de actuar, pero dentro de mí, un plan silencioso estaba comenzando a nacer, porque toda traición, cuando se ve bien, se convierte en una semilla de justicia, y lo que plantaron en mí ese día, iban a cosechar. Pero antes de eso, necesitaba irme a casa, y cuando llego allí, encontré algo dentro de la maleta que me hizo entender que todo eso ya estaba escrito. ¿Quieres saber lo que he encontrado? Así que escucha lo que sigue, porque eso lo cambió todo, hasta el final. El viaje de regreso a Puebla se hizo en un autobús común, de esos que tiemblan más de lo que caminan. Tomé el último asiento desde atrás, cerca de la ventana. No recuerdo el camino, no recuerdo las paradas, solo recuerdo mi reflejo en el cristal, medio borrado por el polvo del camino. Era como si ya no estuviera allí, como si una parte de mí se hubiera quedado en el aeropuerto, de pie con la maleta en la mano y el pecho vacío. Llegué a casa por la noche. Las luces de la calle eran tenues y el silencio de la casa parecía mayor que nunca. Abrí la puerta lentamente, como si no quisiera despertar a los fantasmas. Dejé la maleta apoyada contra la pared. Me quité los zapatos y fui directamente a la mecedora de Marta. Era el único lugar de la casa donde el tiempo parecía respetarme. Me senté y allí me quedé. No lloré, no grité. Solo respiré hondo y escuché el ruido del ventilador girando lentamente, como un anciano que tampoco tiene prisa. Al día siguiente fui a desempacar mi maleta. Y fue entonces cuando el vacío tomó forma. Primero me quité los shorts azules, el que elegí pensando bien en las fotos con los nietos en la piscina. Luego vinieron las zapatillas, todavía con la etiqueta colgando. El protector solar, el que Valeria me pidió que comprara porque era más barato en la farmacia de mi barrio. También llevé el juguete inflable que compré para Gael, una boya con forma de tiburón, porque había dicho que amaba a estos animales. Saqué todo de la maleta y lo puse sobre la cama, no como quien organiza, sino como alguien que expone evidencia. Era como preparar una escena del crimen. Cada artículo era un recordatorio de lo que no sucedió. Cada pieza llevaba el peso de un gesto ignorado. Me senté en el borde de la cama y lo enfrenté todo como si estuviera enfrentando una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Por qué? ¿Por qué alguien le hace esto a alguien que solo ha ofrecido amor? Lo peor era no haberme quedado fuera. Lo peor fue darme cuenta de que ni siquiera consideraron mi presencia. No me olvidaron. Fui descartado. Eso es todo. Cambia todo dentro de un hombre. Por primera vez en mi vida, comencé a dudar de mí mismo. No es lo que hice, pero de lo que yo era. Me equivoqué al estar tan presente. Podría ser que, al ponerle las cosas demasiado fáciles a Alejandro, crié a un hijo que aprendió a verme como un recurso, no como un padre.
Sé que mucha gente piensa que los ancianos no sienten estas cosas, pero lo hace. Simplemente no hablamos. Lo guardamos. Golondrinas. Pero lo hace. Y esa noche, acostada sola, con la maleta aún abierta, deseé no haber vivido tanto tiempo, solo para no tener que pasar por eso. Y luego, sin querer, mi mano tocó el fondo de la maleta. Sentí algo. Un sobre. Un papel doblado. Cuando lo saqué, vi que era una pequeña lista, escrita con la letra de Marta. Una lista de cosas para llevar a la playa. Era de ella. Una vieja nota, probablemente olvidada allí durante años, de algún viaje que nunca hicimos. En la esquina de la página había escrito: Francisco, no olvides tu sombrero. Quiero verte sonreír al sol. Leí eso y algo dentro de mí se iluminó. Ni una sonrisa, ni una lágrima, pero un recuerdo, un recordatorio de quién era yo, de lo que sigo siendo, y de los que merecen, y de los que no, todo este amor. Guardé la nota en el cajón al lado de la cama. Doblé mis pantalones cortos, recogí mis zapatillas, y en ese silencio comencé a planificar, porque hay cosas que no podemos prevenir, pero hay otros que podamos regresar. Y lo que Alejandro no sabía es que el viejo al que envió a casa no regresó derrotado, regresó armado con la verdad. Y al día siguiente iba a empezar a juntar todas las piezas, porque había algo que todavía estaba oculto, algo que, cuando me enteré, lo cambiaría todo. ¿Quieres saber cuál fue? Así que presta atención, porque su mentira aún no se había revelado por completo. Al día siguiente, me desperté temprano. No dormí bien. Mi cabeza daba vueltas como un trompo viejo, pero mi corazón ya estaba decidido. Necesitaba saber toda la verdad. Si se suponía que debía doler, que doliera de inmediato. Llamé al hotel, el mismo que Alejandro me había mostrado con orgullo semanas antes. Fingí ser responsable de la reserva. Dije que quería confirmar los datos. La chica al otro lado de la línea era educada, demasiado amigable. Les pedí los nombres de todos los invitados en la suite presidencial. Y fue entonces cuando llegó el golpe en el estómago. Estaban allí: Alejandro Mendoza, Valeria Sosa, Gael Mendoza, Isabela Mendoza. Y en el lugar donde debería haber estado mi nombre, era el de Rosaura Castañeda, la niñera, el empleado. Ella estaba en mi lugar. Se llevaron a la niñera y me dejaron. El anciano se quedó en casa y el cuidador tuvo una vista del mar. Colgué el teléfono lentamente, como si el acto de presionar el botón terminara con mi ilusión para siempre. No fue solo desprecio, fue planificación. Se habían sentado, hablado, reservado, todo sin mí. Y aún así tuvieron la frialdad de dejarme ser parte de la fantasía, como un tonto alegre que paga el circo sin saber que el payaso es él mismo. Me senté en el porche con el café enfriándose en la mano. Los pájaros cantaban, el día era hermoso, pero sentí mi pecho cubierto por una sombra fría. Tomé los papeles viejos, fui tras el estado de cuenta. Ahí estaba, muy claro. Transferencia de US $20,000 hecha directamente a Alejandro. 5 semanas antes del embarque. 5 semanas. Ya tenía todo en el bolsillo cuando me envió fotos de ideas de guión. Ya me había cortado cuando sonrió diciendo: «Será inolvidable, papá». Y realmente lo fue. Pero no de la manera que esperaba. Fue entonces cuando entendí. Su traición no fue por impulso. Estaba tranquilo, con el tiempo, con cálculo. Eso es todo. Esto es lo que más destruye, porque podemos perdonar el error, pero el desprecio ensayado, no este. Este se convierte en un nudo en la garganta que no se desata. Y mira, estoy aquí, abriendo mi corazón, contando esta historia como si me quitara una astilla del pecho. Si todavía me estás escuchando allí, si esto tocó algo dentro de ti, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. No soy un narrador, no. Solo soy un hombre que intenta entender dónde salió todo mal. Y si hay alguien del otro lado, escuchándome, eso es suficiente para mí. Todavía tengo mucho que contar. Y mira, ¿qué sigue? Demostrará que el silencio a veces grita más fuerte que cualquier discusión. Porque en ese momento, allí en el balcón, con la declaración en la mano y la verdad abierta ante mis ojos, no lloré. No es que no tuviera ganas, pero en lugar de una lágrima, llegó una decisión. El primero, lo más importante. Y fue con ella que comencé a trazar un nuevo camino. ¿Te imaginas qué fue lo primero que hice después de descubrirlo todo? Él no los llamó, ni discutir. Era algo mucho más tranquilo, y mucho más definitivo. ¿Quieres saber qué era? Así que agárrate fuerte,
porque el siguiente paso lo cambió todo. A la tarde siguiente, mientras organizaba algunas carpetas viejas en el armario de la sala, encontré el cuaderno de Marta. Era esa tapa dura azul con la que anotaba todo: recetas, gastos del hogar, cumpleaños, listas de mercados y sueños. Sueños que garabateaba en su tiempo libre, como alguien que dejó semillas para cuando estuviera listo para plantar. Me senté a la mesa, la abrí lentamente, con ese cuidado de quien lee una carta que no fue escrita para hoy. Las hojas eran amarillentas, algunas dobladas en los extremos. Los revisé uno por uno, revisando listas de lugares que quería visitar, combinaciones de atuendos para sus nietos, notas de cosas que debemos hacer antes de morir. Y luego, en una página en el medio, encontré una oración subrayada. No era ni un título ni una nota de compra. Era solo una línea simple, pero me atravesó como una flecha. Francisco siempre quiere unir a todos, incluso cuando nadie ayuda. Leo y releo. La letra era suya, firme, redondo. La letra de alguien que lo vio todo sin tener que decirlo. Cerré los ojos y sentí que acababa de hablarme, porque era verdad. Siempre fui yo quien dirigió las reuniones, los almuerzos, las celebraciones. Yo fui quien pagó la barbacoa, compró los regalos, llamé primero. Incluso cuando la voz al otro lado era fría, insistí, porque en el fondo pensaba que el amor era mi trabajo, que si plantaba lo suficiente, algún día alguien lo regará. Pero ahora todo tenía sentido. Recordé la casa en Tlalpan, que ayudé a comprar a Alejandro. Vendí la mitad de la tierra en Cuernavaca por esto. Dijo que me pagaría en 5 años. 11 han pasado. Recordé el curso de Valeria, el de gestión empresarial. También fui yo quien lo pagó, cuando ella perdió su trabajo. Ni siquiera un gracias vino después. Recordé todas las navidades en las que solo yo llevaba regalos a todos, y nadie se acordaba de preguntar si necesitaba algo. Eso fue todo. Yo era el suelo, lo que se mantiene, lo que sostiene, lo que nadie ve, hasta que falta. E incluso después de todo, todavía traté de entenderlos, justificarlos, disculparlos por ellos. Pero ese cuaderno, esa nota de Marta, me dio un empujón que no esperaba. Era como si dijera: basta, Francisco, ahora es tu turno. Cerré el cuaderno lentamente, respiré hondo, y entendí que ese viejo que vi en el espejo ya no estaba aquí para complacer, estaba aquí para protegerse. Y protege tu historial, porque puede que haya envejecido, pero todavía sé cómo construir. Y si he estado en el terreno durante demasiado tiempo, tal vez ahora era el momento de convertirlo en un muro, uno de esos que nadie cruza, los que delimitan, que sostienen por dentro, pero imponen respeto por fuera. Me levanté de la mesa con un nuevo peso sobre mis hombros, pero no fue tristeza, era certeza. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía quién podía ayudarme, porque la justicia, cuando se hace en el momento adecuado, se convierte en una lección. Y Alejandro, Alejandro todavía iba a aprender, pero antes de eso, tuve que revisar algunas cajas en la parte trasera del armario, porque había algo almacenado allí, algo que yo mismo había olvidado, y que ahora podría convertirse en mi arma más silenciosa. ¿Quieres saber qué era? Así que quédate conmigo, porque cuando abrí esa caja, yo mismo me sobresalté. Fui al fondo del armario, donde guardo algunas cajas viejas que ya ni siquiera abro. Eran de Marta, llenos de fotos, papeles, documentos, recuerdos de una vida que ya ha permanecido en el tiempo. Al moverme allí, encontré un sobre marrón, más grueso que los demás. En el interior, un antiguo contrato, fechado en 1982. Era la escritura de la tierra de Atlixco, la que compramos con tanto esfuerzo, vendimos después, y parte del dinero que usamos para comenzar la vida de Alejandro. Detrás de la sábana había una nota mía, hecha a lápiz, para cuando lo necesite. Solo espero que sepas cómo usarlo con gratitud. Cerré el sobre como si cerrara un ciclo. Que ahí era el símbolo de lo que yo era. Un padre completo. Un hombre que siempre pensó en el después. Siempre pensó en los demás. Pero ahora era mi después. Y no quería ser recordado como alguien que dio tanto. Eso se dejó al final. El mismo día, fui a la oficina de registro en Puebla. Pequeño sombrero en la cabeza, documento en su maletín, cabeza en alto. El asistente me miró con cierto asombro. Tal vez no esperaba que un anciano entrara allí tan decididamente. Dijo que quería revisar mi testamento. ¿Quieres agregar a alguien?
preguntó. Le respondí, no, hijo mío, quiero quitármelo. Fui directo a ello. Saqué a Alejandro de todo, nombre por nombre, cláusula por cláusula, sin bienes raíces, sin fondos, sin autos. Todo lo que alguna vez se pensó para él, ahora sería redirigido. Es más, incluí una cláusula de protección, una de esas que impide la impugnación legal. Si intentaba apelar, perdía incluso lo que no tenía. Y no fue por venganza, fue por justicia. Por primera vez en mi vida estaba escribiendo mi historia con un bolígrafo en la mano. Al salir de la oficina de registro, llamé a Ernesto, viejo amigo de los días de Pemex. Hoy es abogado en una importante oficina en la colonia Juárez, en la Ciudad de México. Respondió con esa voz aún firme. ¿Pancho?, dijo, con ese apodo que solo me llaman los mayores. Le conté todo. Al principio no lo creyó. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dijo solo una cosa. Resolvamos esto con elegancia. Y eso es lo que necesitaba escuchar. Programamos reunirnos la semana siguiente. Vendría a Puebla para iniciar los trámites. Redirigiríamos la herencia a un fondo que ayudaría a los ancianos abandonados en pequeños pueblos, hombres como yo, que lo dieron todo y terminaron solos, olvidados incluso por su propia sangre. Allí, en ese momento, nació mi plan. Y era simple. Silencio. No quería una pelea ni un escándalo. Quería presencia. Una presencia que pesaba mucho. Una presencia que entregó, sin decir una palabra, lo que realmente merecían escuchar. Decidí que estaría en el aeropuerto el día de su regreso, exactamente donde empezó todo, en el mismo lugar donde me dijeron, vete a casa. Solo que esta vez no tendría una maleta, tendría un sobre. Saber, hay historias que vivimos por error, y hay historias que escribimos con nuestras propias manos. Y este te lo cuento ahora. Es el que elegí para escribir con la dignidad que me quedaba. Y mira, si estás conmigo hasta aquí, te pido una cosa. Quédate hasta el final, porque el momento más fuerte está por llegar, y cuando llegue, comprenderás por qué el silencio puede ser la respuesta más ensordecedora del mundo. Pasé los siguientes días organizando los documentos con Ernesto. Testigos, grabaciones, firmas, todo hecho dentro de la ley, con elegancia, sin impulsividad. Quería que todo estuviera tan bien atado que nadie pudiera deshacerlo. Cada papel que firmaba era como sacarme una piedra del pecho. Cada cláusula redactada era como volver a ocupar mi propio nombre. El sábado antes de su regreso, compré un sobre marrón nuevo. Escribí el nombre de Alejandro a mano, con letra sobria. Y dentro, puse todo. Copia del testamento, la cláusula de exclusión, la grabación de la conversación con Ernesto, y una carta. Una carta escrita con calma, sin ofender, sin rencor. Solo verdades. Verdades que necesitaba escuchar, aunque solo fuera con sus ojos. Verdades que duelen más que cualquier grito. El sobre estaba listo. La maleta, se quedó en el armario. En su lugar, preparé la chaqueta azul, la que usé en la boda de Alejandro. Planché mi camisa blanca, sequé mi zapato con franela. Quería estar bien, no para impresionar, pero para que, cuando me vieran, entendieran que ese hombre que estaba allí no era lo que pensaban que habían dejado atrás. La noche antes de que llegaran, me senté en la silla de Marta. La casa estaba en silencio. Tomé su cuaderno, lo abrí en la página donde escribió sobre mí y lo dejé allí, a mi lado, como alguien que se ha ido, pero nunca se ha ido. Y luego, mirando hacia el techo, pregunté en voz baja, Marta, ¿me verías ahora con orgullo? Y lo juro, era como si el viento sacudiera la cortina con más fuerza, como si dijera que sí. Ahora, solo faltaba el último detalle. Algo que haría que todo fuera aún más fuerte. Algo que hiciera que ese reencuentro en el aeropuerto fuera inolvidable. Pero esto, solo te contaré sobre eso más adelante, porque lo que preparé para ese momento, ninguno de ellos lo vio venir. ¿Quieres saber cuál fue la última pieza de mi plan? Así que quédate conmigo, porque lo que viene ahora es el comienzo del cambio. Los días pasaban arrastrados como sombras al final de la tarde. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Me levantaba, preparaba mi café negro, abría la ventana y esperaba. ¿Qué esperabas? Un mensaje, un audio, cualquier cosa. Una señal de que, incluso lejos, alguien todavía recordaba que existía. Pero el teléfono se quedó en silencio. Nada de buenos días, padre, ni de llegamos bien, ni de los niños preguntaron por ti. Nada.
Su silencio era tan fuerte que se podía escuchar el peso de él caminando por la casa. El miércoles, por curiosidad o tal vez esperanza, ingresé al perfil de Instagram de Valeria. La última publicación fue una foto de ellos en la playa. Todos sonreían. Isabela con los brazos en alto, Gael con una tabla de poliestireno, Alejandro con el bronceado de quien no le debe nada a nadie, y Valeria con un bikini nuevo y la leyenda debajo, familia completa en el paraíso mexicano. Lo leí unas 10 veces. Familia completa. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque en ese momento me di cuenta de que no era solo una frase, era una oración. Me decían que la familia estaba completa, sin mí, como si nunca hubiera existido, como si los cimientos de esa casa fueran invisibles, como si el hombre que bancó, mantuvo, creó, dio la bienvenida, fue solo un detalle inconveniente que finalmente pudieron borrar de la foto. Me senté lentamente en el sofá, con mi teléfono celular todavía en la mano. Sentí algo extraño dentro de mi pecho. No fue ira, ni tristeza. Fue una ausencia, una falta de mí en mí mismo. Y lo juro, en ese momento me pregunté, ¿fui realmente amado en algún momento? ¿O siempre he sido útil? ¿Fue real cualquier amor que recibí? ¿O todo siempre ha tenido un precio oculto? Y es en estos momentos que nos aferramos a los recuerdos. Recordé al pequeño Alejandro, durmiendo en mi regazo después de la ducha. Recordé las veces que vino a mostrarme la boleta de calificaciones, esperando que le dijera que estaba orgulloso. Y dije, incluso cuando la calificación era baja. Recordé el día en que me llamó mi héroe, cuando reparé su bicicleta con un cable y cinta aislante. Y fue allí, en medio de este recuerdo, donde me quebré por dentro. Porque en el fondo, el chico que una vez me llamó héroe, se convirtió en el hombre que me olvidó en el banco del aeropuerto. Y te pregunto, desde el fondo de mi corazón, ¿alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo lo que construiste fue tragado por el silencio de quienes deberían amarte? ¿Alguna vez has visto a toda una familia seguir adelante como si fuera solo un recuerdo inconveniente? Si es así, comentarios a continuación. Puede ser simplemente un sé cómo es o un te entiendo. A veces, solo saber que hay alguien del otro lado que sintió lo mismo, ya nos ayuda a respirar mejor. Fueron 7 días. 7. Y durante los 7, no recibí un timbre en el teléfono, ni siquiera una llamada de sus nietos. No un mensaje que diga, extrañaron al abuelo. Nada. Solo las publicaciones en frío de Valeria y las historias de Alejandro que mostraban el buffet del hotel, la habitación de lujo, la piscina infinita, todo pagado con el dinero que salió de la venta de mi auto, mi sudor, mi confianza. Y sin embargo, incluso con el pecho desgarrado por dentro, continué con el plan. Me tragué las lágrimas. Respiré hondo, limpié mis papeles, revisé los documentos con Ernesto, porque una parte de mí ya lo sabía. Ya no podía estar callada. No podía seguir ofreciéndome a un banquete en el que ya ni siquiera me daban un asiento en la mesa. La época del buen Francisco, el que lo aceptaba todo con una sonrisa marchita, había terminado. El viernes por la noche me senté una vez más en la silla de Marta y me di cuenta de una cosa. La casa estaba en paz. No hubo gritos, ni discusiones, ni carreras. Solo silencio. Y por primera vez, el silencio no dolió. Parecía decirme, sobreviviste, Pancho. Ahora es el momento de levantarse. Y me levanté. Se acercaba el día de su regreso. Ya tenía todo listo. Chaqueta planchada, sobre separado, expresión firme. Pero todavía faltaba un detalle. Un gesto final. Algo que marcó en lo que me había convertido. Y este detalle apareció por casualidad, en el lugar más inverosímil. ¿Quieres saber dónde encontré la última parte de mi decisión? Así que agárrate fuerte, porque estaba en una caja de zapatos olvidada en la parte superior del armario, que encontré el toque final de mi respuesta. Esa noche fue una de esas en las que no podemos dormir ni siquiera porque estamos cansados. El cuerpo pidió descanso, pero el alma se quedó allí, volviéndose hacia adentro. Me levanté de la cama, fui a la sala de estar en silencio. Encendí la lámpara tenue y me senté frente a la estantería. Abrí el cajón de los muebles donde guardaba las cosas de Marta. Pequeñas cosas, llenas de recuerdos. Fue entonces cuando vi esa caja de CD viejos, algunos discos que ella misma grabó con canciones, grabaciones de sus nietos.
mensajes de voz guardados de dispositivos viejos. Elegí uno al azar, sin saber exactamente lo que estaba buscando. Tal vez solo estaba buscando compañía. Lo pongo en el pequeño estéreo, el mismo que reparé 20 veces y me niego a tirarlo. Y entonces apareció su voz, suave, limpia, casi como si me llamara desde la cocina. Pancho, si alguna vez te sientes invisible, es porque ha llegado el momento de hacerte ver de una manera diferente. La grabación fue corta, un viejo mensaje, tal vez hecho sin querer, pero que en ese momento cayó como una profecía. Se me puso la piel de gallina. Su voz tenía ese don. No explicaba el mundo, pero me devolvía el lugar que había olvidado que ocupaba. Me quedé en silencio por un rato. Solo escuchar el eco de esas palabras. Hazte ver de una manera diferente. Fue como si me empujara suavemente hacia adelante. Me dijera, no aceptes el lugar que te han dado. Construye el tuyo. Allí, en esa cálida mañana en Puebla, supe que había llegado el momento, que el paciente padre anciano había hecho suficiente, y que ahora era el turno del hombre de levantarse. Al día siguiente, incluso antes de que saliera el sol por detrás de los tejados, ya estaba de pie. Me duché con calma. Me afeité lentamente. Me puse mi mejor camisa de lino blanco, la que solo uso en los días importantes de misa. Me puse los zapatos marrones que compré en la boda de Alejandro, los mismos que prometió pagar y nunca pagó. Tomé mi carpeta negra. Dentro estaban todos los documentos. El Nuevo Testamento, los comprobantes bancarios, la lista con el nombre de la niñera en lugar del mío y la carta. La carta que había escrito con mi dolor. Pero eso ahora era solo firmeza. Levanté el teléfono y llamé a Ernesto. Cuando respondió, solo dije, prepara los papeles. Estaré en el aeropuerto cuando regresen, pero no para recibir abrazos. Y sí, para entregar verdades. Se quedó callado unos segundos y luego respondió, estaré contigo, Pancho. De principio a fin, la casa parecía respirar conmigo. El ventilador giraba a un ritmo más tranquilo. El olor a café era más fuerte de lo habitual. Incluso los pájaros en la ventana parecían más atentos. Era como si todos a su alrededor supieran que el anciano aquí se había despertado de manera diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no había culpa en mi pecho. Había dirección. Salí a caminar por la calle empedrada y torcida donde he vivido durante décadas. Los vecinos me saludaron como siempre, pero ahora cada buenos días que recibía, sonaba como si estuvieran diciendo, vete Francisco, ahora es tu turno. Y fui. Caminé hasta el mercado, compré pan fresco, un queso que a Marta le encantó. Regresé a casa, arreglé todo sobre la mesa como si fuera domingo, porque ese día, por primera vez en mucho tiempo, me ofrecí un gesto de cuidado. Me senté con el periódico, pero no lo leí. Solo miré el reloj. Regresarían el sábado, en el vuelo de las 4 p.m. Lo sabía. Ya tenía todo planeado. Y al contrario de lo que muchos harían, no quería una audiencia. No quería ningún problema. Solo quería que lo vieran. Eso sintieron. Que entendían, aunque en silencio, lo que habían perdido. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Mientras preparaba todo esto, ya no me sentía enojado. ¿Sabes por qué? Porque la verdad, cuando madura dentro de nosotros, se vuelve tranquila. Y cálmate, hijo mío. Es el castigo más elegante que alguien puede recibir de alguien que alguna vez fue invisible. Ahora, con todo listo, solo necesitaba una cosa, el momento adecuado. Y ese momento se acercaba como un tren que no se demora. Y cuando llegó, todo lo que se tiraba debajo de la alfombra iba a aparecer. Porque la verdad no llama a la puerta. Ella entra. Y Alejandro todavía iba a aprender esto de la manera más silenciosa y difícil posible. ¿Quieres saber qué llevé exactamente en ese sobre? Así que presta atención, porque incluso aquellos que piensan que son intocables, tiembla frente a un papel bien escrito. Pasé la semana como alguien que prepara su propia reunión con el pasado, solo que esta vez escribiría el guión. Cada mañana comenzaba temprano, con un café fuerte y el paso firme de alguien que ya no iba a tropezar con su propia generosidad. Fui al notario en Puebla el lunes, y allí firmé los últimos documentos con la mano tranquila de alguien que es plenamente consciente de lo que está haciendo. Cada línea leída en voz alta, cada firma, cada notarización, todo tenía un extraño sabor a libertad. Un sabor agridulce, como si estuviera aflojando una cuerda que me había estado apretando durante años, pero de la que no conocía el nudo. Al día siguiente,
Revisamos todas las cuentas bancarias. Algunos todavía estaban a nombre de Alejandro, por conveniencia, por confianza, por mi descuido. Corregí todo. Pasé cada centavo a mi nombre, lo cerré con una nueva contraseña, recuperé el acceso, cerré las lagunas. Porque ahora lo sabía. La bondad ilimitada se convierte en una trampa. Y padre que se anula a sí mismo. Cría a un niño que no puede ver. También cerré el antiguo poder notarial. Ya no tendría poder sobre nada que llevara mi nombre. El miércoles, Ernesto trajo una cámara simple, una de esas cámaras de mesa, y grabamos un video. Estábamos en mi sala de estar, con los documentos abiertos, la escritura sobre la mesa, y el sol entrando por la ventana delantera. Detrás de mí, estaba la pared donde está la foto de la graduación de Alejandro, el diploma que yo había enmarcado con mi propio dinero, y que él nunca buscó. En el video, dije claramente, soy Francisco Herrera. Tengo plena capacidad de comprensión. Soy lúcido y consciente. Estoy cambiando mi voluntad por mi propia voluntad, basada en hechos, elecciones y experiencias recientes. No hay coerción. No hay influencia. Solo la verdad. Era difícil de decir, pero liberador. Como si finalmente estuviera dejando un rastro claro sobre quién era y quién elegí ser ahora. Al final del video, le pedí a Ernesto que filmara mis ojos. Quería que, algún día, si alguien viera esa grabación, supiera que no había dolor allí. Tenía convicción, porque hay cosas que no hacemos por enojo, lo hacemos por respeto propio. Y respeto, cuando pierdes, nadie te lo devuelve. Cerramos la cartera, sellamos el sobre. Era grueso, pesado. Adentro, toda mi historia, toda mi decisión. Y junto a él, una carta, el más largo que he escrito en mi vida, pero también el más sereno, sin ofensas, sin gritos, solo verdades, los que duelen, de los que enseñan, de los que se quedan. El viernes, fui al zapatero de la esquina. Le pedí que lustrara mis zapatos marrones oscuros. Miró, sonrió y dijo, ¿día de fiesta, señor Pancho? Y yo respondí, no, hijo mío, día para dejar de ser un extra. Regresé a casa con mis zapatos limpios, listos. Los coloqué al lado de la puerta. Quería entrar al aeropuerto con dignidad, con la firmeza de quien no mendiga un lugar, con los pies limpios de culpa, y con toda el alma de vuelta en el cuerpo. Y mira, si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal, hace más diferencia de lo que piensas. A veces, solo necesitamos que alguien escuche nuestra verdad para sentirnos menos solos. Y quizás, con tu ayuda, esta historia llegue a aquellos que también caminan tranquilamente. La noche antes de la reunión, lo preparé todo. Maletín, chaqueta, zapatos. Incluso los documentos estaban ordenados dentro del sobre, numerados. Sí, numerado. Porque no quería que hubiera ninguna duda. Fui allí con la precisión de alguien que construye puentes y luego elige cuál dejar arder. Y antes de irme a dormir, me senté una vez más en la silla de Marta. Tomé su cuaderno y volví a leer esa frase. Francisco siempre quiere unir a todos, incluso cuando nadie ayuda. Pero esta vez sonrió. Porque ahora, Marta, ahora aprendí. Y mañana también aprenderán. ¿Te imaginas cómo era la expresión de Alejandro cuando me vio parado en el vestíbulo? Así que espera, porque la forma en que me miró, en ese primer segundo, dijo más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Yo estaba allí, en pie. Vestíbulo D del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Camisa de lino bien planchada, zapatos lustrados, chaqueta ligera en los hombros. La carpeta negra en una mano, el sobre marrón en la otra. A mi lado, Ernesto, impecable como siempre, sobrio como lo exigía la situación. El reloj en la pared eran las 4:08 p.m., cuando la pantalla electrónica mostró la llegada. Vuelo 428, Cancún. Aterrizó. No sentí que mi corazón se acelerara, ni mis manos sudaran. Fue extraño. Como si, después de tanto tiempo, hubiera vuelto a habitar mi propio cuerpo por completo. El suelo ya no temblaba. El anciano aquí fue firme. El movimiento ha comenzado. Familias que salen por las puertas, niños corriendo con mochilas de colores, personas con camisetas floreadas, recuerdos en la mano. Se ve todavía mojado por el mar. Y luego los vi. Primero Valeria, con una blusa blanca y gafas de sol en la cabeza.
Llevaba de la mano a Isabela, que colgaba un collar de conchas en el aire como un trofeo de arena. Detrás, Alejandro empujaba el carrito con sus maletas. Me reí de algo que dijo Gael. Bronceado, ligero, despreocupado. La imagen de una vida plena. La imagen de alguien que no recuerda haber dejado a su padre en el suelo. Caminaron sin mirar a los lados. No esperaban verme. Era como si el mundo estuviera completo hasta que Isabela se detuvo. Lo vio primero. Señaló con su dedo meñique. Valeria siguió el gesto de su hija. Alejandro, todavía riendo, miró por encima del hombro y me vio. La risa se apagó en un segundo. Los pasos se ralentizaron. Se quedó quieto por un momento, como si viera un fantasma. Pero no era un fantasma. Fui yo, en carne, hueso, silencio y dignidad. La nuera entrecerró los ojos, como si tratara de descifrar una presencia. Gael se escondió detrás de la pierna de su padre. Alejandro comenzó a caminar, vacilante, sus ojos tratando de buscar alguna explicación que aún no existía. Cuando se acercó, trató de sonreír. «Papá, ¿qué haces aquí? Mira, puedo explicar que...» Levanté la mano lentamente, cortando la frase de raíz. No enojado, pero con tal calma, que era más fuerte que cualquier grito. Le entregué el sobre. Miró el papel, luego a mí. Y antes de decir nada más, Ernesto dio un paso adelante y se presentó. «Buenas tardes. Ernesto Alvarado, abogado del señor Francisco Herrera. Esta es una entrega formal. El contenido está documentado, registrado y acompañado de cláusulas legales irrevocables. Les pido que lo lean detenidamente». La expresión de Alejandro cambió como el cielo antes de la tormenta. Primera confusión, luego incredulidad. Y finalmente, un miedo disfrazado que solo aquellos que conocen la mirada de un niño pueden notar. Valeria dio un paso adelante. «Lo siento, pero esto no se puede hacer así, en medio del aeropuerto». Y la miré serenamente, y dije las únicas palabras de ese encuentro. «Hoy, solo escucha». Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Ninguno de ellos sabía qué hacer. Isabela tiró del brazo de su madre, queriendo mostrar el collar. Gael preguntó si podían ir a comer. Y Alejandro sostuvo el sobre como si tuviera una oración. Lo miré directamente a los ojos, no con odio, pero con una firmeza que nunca había visto salir de mí. Porque hay momentos en la vida en los que no necesitamos decir nada, solo estar allí, entero, presente, invisible nunca más. Y mira, si estás aquí escuchando todo esto, quédate conmigo, porque lo que llevaba ese sobre iba a pasar la página de una historia que durante mucho tiempo se escribió en mi ausencia. Y cuando se abrió, lo que encontró dentro no era solo papel, fue el peso de todas las decisiones que tomó. ¿Quieres saber cómo reaccionó? Así que agárrate fuerte, porque lo que vino después fue el comienzo de la mayor lección de su vida. Alejandro abrió el sobre allí mismo. Sus dedos temblaban como si desatara una bomba en lugar de una soga. Rompió a toda prisa. El papel se abrió en pedazos, hasta que sus ojos comenzaron a recorrer las líneas. Primero vino el susto, luego, negación. Con cada párrafo leído, perdía algo del color de su rostro. El cuerpo, que antes parecía ligero, bronceado, lleno de vacaciones y despreocupado, ahora parecía hundirse dentro de su propia camisa. Valeria trató de acercarse, miró por encima de su hombro y, al ver los términos escritos, le arrebató el papel de la mano a su marido como si pudiera cambiar lo que había con un simple tirón. «¿Es esto en serio?», preguntó casi sin voz, su mano todavía sosteniendo el collar de conchas de Isabela. Ernesto, con toda la calma que aprendió en años en la sala del tribunal, solo respondió: «Es oficial, anotado, legalizado, con validez inmediata. Todas las firmas están aquí. Video grabado, testigos. El señor Francisco Herrera ha alterado completamente su testamento. La familia mencionada en la documentación no incluye a los caballeros. El resto, te recomiendo que lo leas con atención». Valeria casi deja caer la hoja. Y fue entonces cuando Alejandro me miró, no como hombre, pero de niño. Como aquel niño que un día escondió una nota baja detrás de la puerta, pensando que su padre no se daría cuenta. «Papá, no es así. Te equivocaste. Todo era un desastre. El pasaje. Hubo un error en la reserva. Dejaste la lista por error. Traté de resolverlo, pero no hubo más vuelo. Te iba a llevar la semana que viene, lo juro». Con cada palabra suya,
Su voz se hacía más delgada y más vacío, pero permanecí inmóvil, sin parpadear, solo mirando, porque en ese momento no quería una respuesta, no quería una explicación, quería que lo sintiera, que finalmente entendió el peso de todo. Valeria todavía tartamudeaba. Pero eso no puede. Te arrepentirás. Fue solo un malentendido, Francisco. Los chicos te estaban esperando. Y fue en ese momento que una de las frases que escribí en la carta, esa carta que ahora sostenía con su mano sudorosa, surtió efecto. Porque allí dije, esperabas que siguiera sirviendo, incluso cuando ya no me diste un asiento en la mesa. Pero ¿qué has olvidado? Es que el silencio de un padre vale más que 1000 disculpas vacías de un hijo. Allí, ante ese lío disfrazado de familia feliz, guardé silencio. Y el silencio era más elocuente que cualquier grito. Alejandro bajó los ojos. Por primera vez, no sabía qué decir. Por primera vez, tuvo que enfrentarse no solo a su padre, pero la consecuencia. Ya sabes, hay recuerdos que nos marcan para siempre. Y no tiene que ser una fecha, una canción o una fotografía. A veces es solo un instante como ese. Una mirada muda en medio de un aeropuerto, que se convierte en un tatuaje emocional. Nunca olvidaré ese momento. Ni el sonido de las ruedas de las maletas deteniéndose. Valeria tampoco contuvo la respiración. Ni la mirada perdida de Alejandro. ¿Y tú? Dime, ¿alguna vez has experimentado algo similar? Una escena, un recuerdo que quedó grabado en el alma para siempre. Puede ser una palabra, una actitud, un gesto que te haya despertado por dentro. Si quieres, compártelo aquí en los comentarios. Escribe, he pasado por esto. O, es verdad, duele. Porque a veces, solo necesitamos saber que no fuimos los únicos en sentirnos así. Alejandro todavía trató de explicarse. Dijo que la niñera era una emergencia. Que Rosaura solo entró porque los niños no estarían solos. Que pensó que todavía había tiempo para comprar mi boleto. Pero con cada frase, se hundía más profundamente. Porque ahora ya no se trataba del pasaje, se trataba de todo. Sobre los años de silencio. Sobre lo útil que era, pero nunca lo recordé. Sobre todos los favores que se convirtieron en olvido. Y él lo sabía. Sabía que, en ese momento, todo había cambiado. Pero lo que aún no sabía. La carta terminó con una última revelación. Y cuando leyó esa parte, cuando leyó, entonces comprendería hasta qué punto una ausencia puede convertirse en una presencia definitiva. ¿Tienes idea de lo que se escribió en las últimas líneas? Así que espera, porque lo que había allí fue la estafa más educada e inolvidable de mi vida. Y luego sucedió lo que más temía mi corazón, y al mismo tiempo, lo que más necesitaba. Isabela, con ese collar de conchas aún colgando de su cuello, corrió hacia mí. «¡Abuelo!», gritó cruzando los pasos indecisos de su madre, y me abrazó por la cintura con una fuerza que solo los niños saben dar. Todavía sostenía el sobre, pero mi mano perdió su firmeza. Me arrodillé lentamente, sin prisas, hasta que estuve a su altura. Y antes de decir nada, sentí los pequeños brazos de Gael rodeándome al otro lado. «Te extrañamos, abuelo. Preguntamos por ti todos los días». Me quedé allí, arrodillado en el suelo del aeropuerto, con mis 2 nietos apretándome como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera como antes. Y por dentro, era como si el cofre se abriera en 2 mitades. Uno sangraba de nostalgia, el otro estaba sangrando de verdad. No lloré, no pude, porque allí, en ese momento, yo era el que necesitaba ser el adulto completo, el que enseña incluso cuando duele, el que ama incluso cuando es hora de decir que no. Acaricié el cabello de Isabela. Tomé la mano de Gael, miré a los ojos de ambos, y dije con la voz más serena que pude encontrar dentro de mi corazón apretado: «El abuelo te ama más de lo que el cielo ama las estrellas. Pero a veces, aquellos que realmente aman, necesitas enseñar a no olvidar». No entendían todo, claro que no, pero lo hicieron. Los niños sienten antes de entender, y en el silencio de ese abrazo, les transmití una lección que tal vez solo en el futuro tenga sentido. Y aún así, lo hice, porque el amor de un abuelo no puede ser ciego, ni siquiera sordo, ni siquiera cambio. Tiene que ser firme, y a veces necesita despedirse con palabras que aún madurarán con el tiempo. Me levanté con calma, besé la parte superior de la cabeza de cada uno. Ajusté el collar alrededor del cuello de Isabela, que estaba torcido,
y sostuve su mano durante unos segundos más, como si estuviera pidiendo perdón sin palabras. Un perdón por no estar siempre allí, pero también por finalmente estar ahí para mí. A lo lejos, Alejandro observaba, sin decir nada. Por primera vez, sus ojos no intentaron justificarlo, no intentaron inventar, solo se quedaron mirando. Y en ese look, vi caer el centavo. Vi que entendía, que no se trataba de dinero, tampoco sobre documentos, ni sobre ese viaje. Se trataba de todo lo que había quedado atrás y que pensaba que podía dejar sin consecuencias. Era sobre el padre que perdió incluso antes de que me fuera, y que ahora regresaba solo para despedirse. Me quedé allí un minuto más, mirándolos, y pensé, si dejo que el amor hable más fuerte, ¿volvería? Pero la respuesta llegó incluso antes de que terminara la duda. No, porque el amor sin límite se convierte en una prisión, y no hay amor más grande que el que enseña respeto. Cuando solté las manos de mis nietos, sentí que dejé parte de mí allí. Pero yo sabía, esa pieza ya había sido utilizada, moldeada, probada, y que ahora era hora de seguir adelante con la parte que aún podía florecer, con lo que me quedaba de mí. Y tú, que estás aquí conmigo hasta ahora, sé que estás sintiendo todo esto conmigo, porque hay dolor que es universal, y hay decisiones que solo los que viven conocen el peso, pero se queda un poco más, porque lo que Alejandro no sabía es solo que el fondo de su pozo todavía estaba siendo cavado, y el siguiente paso que trató de dar fue exactamente lo que reveló cuánto me perdió realmente. ¿Sabes lo que hizo? Así que prepárate, porque incluso el silencio tiene un límite. Y casi había terminado. Durante unos segundos, reinó el silencio. La gente a su alrededor parecía contener la respiración, sin entender si estaban viendo una reunión familiar o un ajuste de cuentas. Alejandro aún sostenía el sobre, la carta medio arrugada en sus manos sudorosas, su mirada perdida entre la culpa y el miedo. Entonces, de repente, como si algo dentro de él se hubiera roto, explotó. Esto es una locura, una injusticia. Después de todo lo que he hecho por ti. La voz resonó en el vestíbulo, fuerte, cortando el aire. Algunas personas comenzaron a mirar curiosas. Valeria trató de tocarle el brazo, pidiéndole calma, pero él se apartó con un gesto repentino. Me pintaste como un monstruo, papá, como si fuera un ladrón. Soy tu hijo. Te llevé a vivir conmigo cuando mamá murió. ¿Recuerdas? Te cuidé. Lo miré serenamente. Porque lo cierto es que los que más gritan suelen ser los que más miedo tienen a escuchar su propio eco. ¿Te cuidaste, Alejandro? ¿O me mantuviste cerca porque el viejo todavía era útil para pagarte lo que no podías? Se puso pálido. No me hables así, no aceptaré ser humillado. Permanecí inmóvil. Solo miré, y la mirada tranquila es a veces más cortante que 1000 respuestas. Continuó, cada vez más emocionado. Las venas de su cuello se salían. Esto no se quedará así. Voy a la corte. Voy a demostrar que has sido manipulado, que este abogado te haya puesto en mi contra. Ernesto respiró hondo, pero le hice señas para que no respondiera. ¿Crees que puedes sacarme de tu vida así? ¿Pensabas que un pedazo de papel lo resolvería todo? ¿Eso puede borrarme como si fuera un error tipográfico? No te dejaré, papá. Juro que no lo haré. Y fue en ese momento, en el colmo de su descontrol, cuando pronunció la frase que rompió el aire en dos. Te vas a arrepentir, viejo. La palabra viejo salió con tanto veneno que incluso el tiempo pareció detenerse. El sonido resonó, cruzó el vestíbulo, golpeó la pared y volvió a mí como una cuchilla fría. Y allí, entre maletas y gente apurada, entendí que ese hombre que tenía delante, el mismo que llevaba en brazos, el mismo que defendía cuando todos dudaban, ya no era mi hijo. Era alguien a quien amaba demasiado y que ahora me trataba como un enemigo. Ernesto discretamente sacó un bolígrafo de su bolsillo y escribió la frase en un papel, sin decir nada. Seguí de pie, sintiendo el peso de esas palabras caer sobre mí. Entonces, respiré hondo y dije en voz baja, pero con una firmeza que hizo que el silencio se asentara de nuevo. Quien traiciona y sigue amenazando, pierde 2 veces. Eso fue todo. Nada más. Sin discurso, sin respuesta elaborada. Solo la verdad, seca, limpia, definitiva. Se quedó sin palabras. La gente comenzó a alejarse. Su ira parecía no saber a dónde ir, como el fuego que se apaga por falta de aire. Valeria volvió a sujetarlo del brazo, ahora asustada. Basta, Alejandro. Pero lo soltó,
todavía temblando. Él verá, todos lo verán, pero nadie más estaba mirando. El mundo entero pareció seguir adelante, mientras él se hundía en su propia voz. Ernesto puso su mano en mi hombro. Vamos, Francisco. Agarré mi maletín, me ajusté la chaqueta y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. No por orgullo, sino por paz. Porque a veces, mirar hacia atrás es lo mismo que volver a vivir un dolor que ya hemos enterrado. Caminé lentamente, pero con paso firme. Cada paso se sentía más ligero, incluso con el pesado maletín. La dignidad pesa al principio, pero luego hace flotar el alma. Al pasar por las puertas de vidrio del aeropuerto, sentí que el viento de la calle me golpeaba la cara. Era el final de la tarde, y el cielo de Puebla tenía ese color mitad dorado, mitad melancólico, que mezcla el adiós con un nuevo comienzo. Detrás de mí, las voces se callaron. Frente a mí, la ciudad me estaba esperando, silenciosa, libre, y mientras caminaba por la acera, escuché a lo lejos un último grito ahogado. Te vas a arrepentir. Ni siquiera aparté la cara. Solo pensé, el arrepentimiento es para aquellos que pierden el respeto por su propia sangre, no para aquellos que la defienden. El auto de Ernesto estaba esperando en la esquina. Entré. Cerré la puerta. Me miró con una mezcla de admiración y pesar. ¿Quieres ir directamente a casa? Negué con la cabeza. No. Antes, quiero hacer una última parada. Porque había un lugar al que tenía que ir antes de cerrar este capítulo. Un rincón que contenía más respuestas que preguntas. ¿Quieres saber a dónde fui después de salir del aeropuerto? Así que espera. Porque fue allí, en ese lugar olvidado, donde el silencio de Marta finalmente me volvió a hablar. Cuando Ernesto me dejó en la puerta de la casa, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los tejados de Puebla. La calle estaba tranquila, como si incluso el viento hubiera decidido respetarme ese día. Me paré un momento frente a la puerta, mirando esa fachada simple que yo mismo había pintado tantas veces. ¿Cuántos años pasé entrando y saliendo de allí sin darme cuenta de cuánto ese lugar fue, de hecho, el único que nunca me traicionó? Giré la llave, empujé la puerta lentamente. El aire interior olía a una casa vivida, a café viejo, a recuerdos guardados. Pero por primera vez, no era un olor triste. Fue acogedor. Era mío. Cerré los ojos y respiré hondo. Ese fue el primer soplo de paz que había dado en mucho tiempo. Fui directamente a la cocina. Encendí la estufa, puse a hervir el agua y preparé el café como le gustaba a Marta. Fuerte, sin azúcar, colado lenta y silenciosamente. Me senté a la mesa con la taza en las manos y miré fijamente el vacío de la habitación, donde antes la voz de la televisión se mezclaba con las risas de los visitantes. Ahora, solo el sonido del reloj y el silbido ligero del viento que entraba por las grietas. Pero por primera vez, el silencio no me hizo daño. Me acompañó, como un viejo amigo que finalmente aprendió a hablar mi idioma. Me levanté y abrí las ventanas. El sol de la tarde entró desgarrando, golpeando los marcos de las fotos en el estante. Las imágenes de la familia todavía estaban allí. Alejandro cuando era niño, sosteniendo un carrito de madera. Marta sonriendo con las manos llenas de harina. Los nietos jugando en el césped. La luz hizo brillar el vidrio, y vi el reflejo de mi rostro mezclado con el de ellos. Y me di cuenta. No necesitaba arrancar las fotos para seguir adelante. Bastaba con mirarlos con otro corazón. Ingrávido. Sin culpa. Sin apego. Formaban parte de mi historia, sí, pero no de mi carga. Tomé papel, bolígrafo, y me senté en el mismo lugar donde Marta solía escribir sus recetas. Pero en lugar de medidas de harina y azúcar, comencé a escribir nombres. Casa San Miguel, Hogar para Ancianos, Guardería Esperanza de Vida, Fundación Educativa de Puebla. Escribí 3 cartas, una para cada institución. En cada uno de ellos, conté un poco de mi historia, sin rencor, sin detalles innecesarios, solo la verdad. Dijo que parte de mi herencia se destinaría a ayudar a quienes más lo necesitaban, que ese dinero, fruto de una vida de trabajo y amor, se utilice para cuidar de quienes, incluso sin conocerme, nunca me dejaron atrás. Y al final de cada carta, escribía la misma frase, como sellando un destino, que este dinero sirva a aquellos que nunca me han dejado atrás. Mientras doblaba las hojas y las ponía dentro de los sobres, me di cuenta de algo simple pero poderoso. Ya no me estaba defendiendo, lo estaba devolviendo, no con ira, sino con significado.
Y tal vez eso es lo que la vida trata de enseñarnos cuando nos rompe, que la verdadera justicia no es castigo, es reequilibrio. Me senté de nuevo y observé cómo se elevaba el vapor del café, como si cada gota de humo me quitara un pequeño peso del pecho. Y ya sabes, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, si esta historia te conmovió de alguna manera, ayúdame a llevarla adelante. Me gusta este video, suscríbete aquí al canal y hagamos que esta conversación llegue a quienes necesitan escuchar. Porque a veces, lo que salva a alguien es saber que todavía hay dignidad, incluso cuando todo parece derrumbarse. El sol se despidió y la noche llegó con calma. Caminé hacia el porche. Me senté en la mecedora de Marta y miré al cielo. Era la misma vista de siempre, pero ahora parecía más clara. Me di cuenta de que mi vida había vuelto al lugar correcto, sin rencores, sin ilusiones, solo yo, mi casa y una paz que no se puede comprar. La paz de quienes, después de perderlo todo, descubren que aún pueden elegirse a sí mismos. Cerré los ojos y pensé en ella, sobre Marta, en su voz diciéndome, en esa vieja grabación, si alguna vez te sientes invisible, es porque ha llegado el momento de hacerte ver de una manera diferente. Sonreír, porque ahora lo entiendo. Me había hecho visible, y no por el grito, sino por el silencio que queda. Pero el destino aún tenía un último arreglo, algo que ni siquiera yo esperaba. Y, curiosamente, vino de donde menos imaginaba. ¿Quieres saber quién fue el que llamó a mi puerta esa noche? Así que quédate conmigo, porque el perdón a veces viene disfrazado de sorpresa. Esa noche, algo en mí llamó a la calma. El tipo de calma que no viene de fuera, sino que nace cuando por fin dejamos de perseguir a los que no quieren quedarse. Estaba cansado, sí, pero era un cansancio diferente, no del cuerpo, del alma. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí hacer algo simple, cuidarme. Fui a la cocina, encendí la luz amarillenta y miré a mi alrededor. El reloj era casi las 8. La olla de barro todavía estaba en el armario superior, la misma que Marta usó para preparar el estofado de carne con maíz y pimientos. Con solo tocar esa arcilla fría, olí el recuerdo. Era casi como escuchar su voz diciendo, «Pancho, corta el pimiento en tiras finas, o estará duro». Sonreí para mis adentros. Y empecé. Tomé los ingredientes, uno por uno. La carne, el ajo, el maíz, los pimientos rojos y verdes. Corto todo con la calma de alguien que monta un altar, no una cena. El sonido del cuchillo golpeando el tablero era casi como un reloj que marcaba el ritmo de mi nueva vida. Salteé la cebolla, dejé que el olor llenara la casa, y fue hermoso ver ese vapor que se elevaba, mezclado con el recuerdo. Marta siempre decía que la comida tiene alma, que cada plato contiene el humor de quienes lo hacen. Y yo, esa noche, puse el sabor de la liberación allí. Mientras se cocinaba el guiso, puse la mesa. Saqué la toalla blanca del armario. Doblé la servilleta correctamente, como a ella le gustaba. Un plato hondo, una taza de vidrio, la cuchara a un lado. Encendí una pequeña vela en el centro de la mesa, y cuando la llama se encendió, noté algo curioso. El fuego bailaba tranquilamente, sin temblar. Era como si incluso el viento respetara mi cena. Sábado. Serví un poco de carne humeante. La salsa espesa se derramó sobre el plato. Tomé la radio vieja, la que tenía los botones grandes, y giré el dial hasta que encontré una estación de música mexicana. Después de algunos chillidos, la voz de Freddy Fender llenó la habitación. Caminos de Michoacán. Me reí suavemente. Esa era la música que Marta siempre ponía cuando cocinaba. Di el primer bocado, y fue como si un peso me dejara. Sabía igual que antes, solo que ahora sin prisas, sin ruido, sin miedo a ser interrumpido. Masticé lentamente, mirando el vacío de la silla de enfrente. Pero, ¿sabes lo que era hermoso? Por primera vez, ese vacío no me hizo daño. No fue ausencia. Era el espacio. Espacio para que vuelva a encajar. Porque durante años, viví para encajar en los demás. Ahora, era el momento de pertenecerme. Y es curioso cómo ciertas pequeñas cosas se convierten en rituales de un nuevo comienzo. El olor de la comida, el tintineo del tenedor, el sonido de la vela ardiendo, todo parecía una invitación para mí a existir sin necesidad de una audiencia. No estaba solo, era libre. Y la libertad, amigo mío,
Sabe a estofado caliente en un plato hondo en una noche tranquila del alma. En medio de la comida, cerré los ojos y pensé, ¿cuántos años han pasado desde que cociné para mí? Perdí la cuenta. La vida me ha acostumbrado a alimentar a los demás. El hijo, los nietos, la casa, las necesidades de los demás. Y cuando lo vi, ya no sabía qué me alimentaba. Pero allí, con esa cuchara en la mano, me di cuenta de algo simple y poderoso. No necesitamos aplausos para seguir siendo completos. Y si me estás escuchando en este momento, tal vez también lo entiendas. Porque a veces, la soledad que te asusta al principio es la misma que te devuelve a lo que eras antes de que el mundo te confundiera. Y ya sabes, hay momentos en la vida en los que lo simple se vuelve sagrado. Y esa cena fue eso para mí. Un rito silencioso en casa. No a la casa de ladrillos, sino a la casa que vive dentro, en el cofre. Fue allí, entre un bocado y otro, que me di cuenta de que el mayor amor de mi vida aún me habitaba. No el amor que se perdió, pero el amor que quedaba. El amor por la vida, por lo que construí, por lo que sigo siendo. Terminé de cenar y dejé el plato vacío sobre la mesa, sin prisa por recogerlo. Agarré la taza de café y volví a la mecedora en el porche. La luna era redonda, como si viera al anciano comenzar de nuevo. Y en ese momento, entendí que renacer no es volver a lo que eras. Es seguir siendo, con las marcas, pero sin las ataduras. Sentí ganas de agradecerle. A Dios, a Marta, a la vida, incluso al dolor, porque ella fue la que me empujó de vuelta a mí. Y si hay algo que quiero que ocultes de estas palabras, es esto. El dolor pasa, pero ¿qué enseña? Se queda para siempre. La radio seguía sonando suavemente cuando cerré los ojos. El viento golpeó la cortina y el olor a estofado aún flotaba en el aire. La casa respiraba conmigo. Y fue entonces, en ese momento de perfecta calma, cuando el sonido del timbre rompió el silencio. Abrí los ojos. Me quedé quieto, sin levantarme. Nadie vino a visitarme en ese momento. Su corazón latía más rápido, no de miedo, sino de presentimiento. Porque a veces, cuando la vida decide poner a prueba lo que hemos aprendido, no nos advierte. ¿Quieres saber quién estaba al otro lado de la puerta? Así que quédate aquí, porque lo que vi cuando lo abrí, todo cambió de nuevo. A la mañana siguiente, el sol entró por las grietas de la cortina con una dulzura diferente. Era como si el día se hubiera despertado ligero conmigo. Fui a la cocina, preparé el café y me senté a la mesa, con el periódico doblado de lado, sin prisa por abrirlo. El vapor se elevó de la taza, y en medio de ese buen silencio, escuché el ruido del cartero que pasaba por la puerta. Me levanté curioso. Había pasado mucho tiempo desde que recibí algo que no se contara. Cuando abrí la puerta, encontré un sobre simple, con el sello de Oaxaca en la esquina izquierda. Papel amarillento, letra redonda, caligrafía femenina. Mi corazón se aceleró sin razón, y regresé a la mesa como alguien que lleva un secreto en sus manos. Tomé mis anteojos, me senté, y comencé a leer. La carta provenía de la guardería Esperanza de Vida, una de las instituciones a las que envié parte de mi herencia. Estaba firmado por una mujer llamada Josefina Morales, directora del lugar. Decía, «Señor Francisco Herrera, recibimos su contribución con profunda gratitud. No tenemos palabras para describir lo que representa para nosotros. Con el dinero donado, ya hemos podido comprar nuevos juguetes y renovar el patio donde juegan los niños. Durante años ni siquiera tuvimos el dinero para ofrecer el almuerzo todos los días. Hoy, por primera vez, los niños comieron arroz, frijoles y fruta fresca. Y se rieron, señor Francisco. Se rieron como no se habían reído en mucho tiempo. Parecía simple, pero esas palabras me cruzaron de una manera que no esperaba. Miré su letra, el cuidado de cada línea, y sentí algo caliente corriendo por mi rostro. Fueron lágrimas, el primero desde el aeropuerto. Pero no fue tristeza. Era una especie de grito que viene de adentro, cuando el alma finalmente comprende que valía la pena ser quien era, incluso cuando el mundo no lo hacía. Doblé la carta con cuidado y me apoyé en la frente. Cerré los ojos y vi a esos niños, lejos en Oaxaca, riendo con bocas pequeñas y ojos brillantes. Y pensé, mira Marta, el dinero que una vez sirvió para humillar ahora se ha convertido en una sonrisa. Me quedé allí por un rato, inmóvil, dejando que ese sentimiento se apoderara de mí. Y me di cuenta de algo hermoso.
El reconocimiento no siempre proviene de quien esperas. A veces viene de un rincón lejano, de personas que nunca te han visto, pero sienten el peso y la belleza de lo que has hecho. El amor no tiene que volver de la misma manera, solo necesita encontrar otro destino. Tomé la carta nuevamente y la releí, saboreando cada palabra como saboreando un trozo de pan caliente. Y allí, en medio de esa lectura, algo cambió dentro de mí. Eso no fue solo un agradecimiento, era una prueba de que mi vida aún podía tener sentido, incluso después de todo. La voz de Marta pareció resonar entre líneas. ¿Ves, Pancho? Cuando plantas lo bueno en el suelo adecuado, florece. Solo lleva un poco más de tiempo. De repente, sentí ganas de vivir más tiempo, para hacer más. Usar lo que aún tengo, tiempo, memoria, afecto, para dejar un poco de luz donde antes solo había sombra. Fui al escritorio, tomé otro sobre y le escribí al director. Señora Josefina, no le dé las gracias. La alegría es mía. Lo que se donó no es riqueza, es retorno. Este dinero pasó mucho tiempo parado, sirviendo a quienes no conocían su valor. Ahora ha encontrado su destino correcto. La risa. Continuaré ayudando mientras pueda. Con cariño, Francisco Herrera. Me puse el sello, cerré el sobre y sentí un tranquilo orgullo. Era como si, al escribir esa respuesta, estuviera cosiendo una pieza rota de mi propia historia. ¿Y sabes lo que es curioso? El mundo no necesita saber eso. Ni Alejandro, ni Valeria, ni nadie más. Porque hay victorias que solo necesitan ser sentidas, no mostradas. Guardé la carta de la guardería dentro del cuaderno azul de Marta, junto con sus notas. Ahí era donde esa historia merecía quedarse. Y cuando cerré el cuaderno, entendí que la vida, al final, siempre nos devuelve lo que ofrecemos. Puede llevar años, puede venir de manos desconocidas, pero ella lo devuelve. Sentí que mi corazón se aligeraba. Salí al balcón, miré el cielo de Puebla, y dejé que el viento me golpeara la cara. Pensé en los niños corriendo por Oaxaca, las risas, los juguetes coloridos. Pensé que tal vez Marta tenía razón desde el principio. El amor verdadero no necesita aplausos, solo a propósito. Y cuando el sol comenzó a ponerse, me invadió un sentimiento, algo entre paz y presentimiento. Porque a veces, cuando la vida finalmente está en orden, es cuando el destino decide llamar a la puerta nuevamente. Y estaba a punto de hacerlo. ¿Quieres saber qué pasó después de esa carta? Así que quédate conmigo. Porque el visitante que llegó esa semana llevaba un nombre que no había leído en meses, y que pensé que nunca volvería a escuchar. El teléfono no ha sonado durante días. Y, ¿ya ves? Lo que solía carcomerme por dentro. Esta ausencia de sonido, esta falta de, papá, lo siento, o, tenemos que hablar, ahora suena como música. El silencio tiene otro peso cuando el alma aprende a descansar. Ya no está vacío. Se convirtió en espacio. Y yo, que tanto temía el espacio, hoy aprendí a llenarlo conmigo mismo. Por la mañana, cuando el sol golpea el balcón, camino lentamente por el jardín. Las manos cruzadas detrás de mi espalda, los pasos lentos entre los limoneros que planté con Marta hace tanto tiempo. Algunas frutas ya han madurado, otras aún son pequeñas, verdes, y me veo a mí mismo en ellos. Algunos pedazos de vida que ya han dado lo que tenían que dar, y otros aún firmes, creciendo en el momento adecuado. El aire en Puebla tiene un olor cálido, una mezcla de tierra húmeda y azahar. Respiro hondo. Me siento completo. Volví a cuidar lo que es mío, las plantas, la casa, las pequeñas rutinas que siempre había pospuesto porque estaba demasiado ocupado salvando a otros. Ahora, guardo lo que queda de mí. Hago el té de canela tal como le gustaba a Marta, con el fuego bajo y la rama de canela girando lentamente en la sartén. Llevo la taza al balcón, me siento en la silla de hierro que era suya. Todavía cruje, como si mantuviera el sonido de su voz en el hardware. Y allí me quedo, escuchando los pájaros, el viento en las hojas y el sonido más hermoso de todos, el de mi propia respiración pacífica. Tomé el diario, un viejo cuaderno con una cubierta de cuero, y comencé a escribir, no para desahogarme, sino para registrar lo que aprendí. Escribí lentamente, con la letra firme que aún me queda. Me tiré al suelo. Pisaron. Ahora soy un techo, y no tienen otro lugar donde esconderse. Me detuve por un momento. Lo volví a leer. Sonreír. Eso es todo. Durante años dejé que me trataran como la base que nadie nota, pero que sostiene todo.
Hoy entiendo que ser un piso era necesario para aprender a ser un techo, el lugar que protege, que cubre, que guarda lo que es digno. No hay daño, hay un hallazgo, y hay paz. El teléfono, mudo sobre la mesa, parece mirarme a veces, y miro hacia atrás. No hay rencor, solo una tranquila certeza. La vida lo devuelve todo. Lo que se hace con el ego, vuelve con la soledad. Lo que se hace con amor, vuelve con luz. Y elegí la luz. No espero más llamadas. No espero arrepentimiento. Porque aquellos que no extrañan a quienes los amaron, aún no han aprendido qué es la pérdida. Y un día, cuando el tiempo se recupere, me recordarán, no por el dinero, sino por el silencio que dejé. El silencio de los que siempre estuvieron ahí y de repente, ya no están. ¿Sabes lo que es curioso? Cuanto más me alejo de su ruido, más escucho la voz de Marta. No de una manera triste. Aparece en las cosas sencillas, en el viento, en el olor del café, en el crujido de la silla. Y es como si dijera, Pancho, ahora sí, estás en casa. Y lo estoy. Finalmente lo estoy. A veces pienso que la vida es como ese jardín. Lo plantas, lo cuidas, lo riegas, lo ves crecer. Y si un día alguien pasa y arranca las flores, te entristeces. Pero luego, si tienes paciencia, la tierra te devolverá el doble. Solo que esta vez, flores que ya nadie toca, porque nacieron dentro. Y eso es lo que soy ahora. Un jardín cerrado pero vivo. A medida que se pone el sol, el olor a canela se mezcla con el de las hojas. Tomo el cuaderno una vez más y escribo. El perdón no es lo que dices, es lo que entiendes en silencio. Porque perdonar, ya he perdonado. Pero desde lejos. Y perdonar desde lejos es el tipo de perdón que salva. Lo que no espera, no exige. No exige un abrazo. Es lo que simplemente deja ir. Termino el té. Dejo la taza sobre la mesa y observo el cielo que va ganando tonos cobrizos. El silencio continúa, pero ahora está lleno. Lleno de mí, del buen recuerdo, de lo que queda de amor y de lo que queda de fe. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Y, por extraño que parezca, es cuando dejas de intentar demostrar que el mundo comienza a verte de verdad. Y es en esta calma que la vida decide volver a ponernos a prueba. Porque a veces al destino no le importa si estás en paz, quiere saber si esa paz es real. ¿Quieres saber quién rompió mi silencio a la mañana siguiente? Bueno, prepárate, porque el nombre que apareció en la pantalla del teléfono fue el último que esperaba volver a leer. Cuando sonó el teléfono y vi el nombre Alejandro en la pantalla, mi corazón ni siquiera se aceleró. Simplemente sentí un silencio diferente dentro de mí, como alguien que ve una ola romper desde lejos, sin mojarse más. Respondió. Por otro lado, su voz era vacilante, temblorosa. Papá, yo quería disculparme. No hubo discurso, ni lágrimas. Solo esas simples palabras que tardaron toda una vida en aparecer. Respiré hondo y dije lo que había que decir. Alejandro, te perdono. Pero el perdón no es un boleto de regreso. Es solo la llave que abre la puerta para que cada uno siga su propio camino. Al otro lado de la línea, silencio. Y luego, un sollozo contenido. Ya veo, papá. Cerré los ojos y me di cuenta de que esa conversación, tan corta, era el final de la guerra dentro de mí. No tuve que levantar la voz. Simplemente saqué la alfombra, y el piso se derrumbó por sí solo. Han pasado unos meses desde entonces. Hoy, cuando camino por la casa, hay una paz que antes no existía. Las fotos siguen ahí, con sus sonrisas congeladas, pero ahora ya no duelen. Son parte del camino que me trajo aquí. Alejandro se mudó a Guadalajara, comenzó un nuevo trabajo, y de vez en cuando envía un mensaje, corto, respetuoso, casi como alguien que todavía está aprendiendo a acercarse. Siempre respondo con amabilidad. No por olvido, sino por libertad. Los nietos me llamaron el domingo pasado e Isabela me dijo, «Abuelo, quiero visitarte». Sonreí y respondí, «La casa es tuya, pequeña, pero ven con el corazón limpio». Y así es como dejo que la vida siguiera, sin cadenas, sin rencor. A veces tomo el álbum de fotos y encuentro una imagen antigua. Yo, un joven, con Alejandro todavía un bebé en mis brazos. Estamos frente a la casa de adobe que construí con Marta, ambos sonriéndome. Miro esta foto durante largos minutos. No es tristeza, es reconocimiento. Reconozco al hombre que fui, al padre que traté de ser, al ser humano que aprendió por las malas que el amor ilimitado se convierte en prisión.
Cierro el álbum, lo guardo en el estante y siento que todo está donde debería estar. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto? Ese tiempo tiene una forma extraña de enseñarnos lo esencial. Primero se rompe, luego lo arregla, pero nunca de la misma manera. Aprendí que el amor no necesita ser correspondido para ser verdadero, y que el perdón, cuando viene del alma, no es entrega, es madurez. La vida me ha demostrado que no hay mayor victoria que seguir de pie cuando se esperaba que cayeras. Y, sobre todo, aprendí que la dignidad es el último bien que nadie puede tomar, a menos que la entregues. Hoy, soy un hombre en paz. Un anciano que encontró sentido en plantar lo que otros olvidaron regar. La guardería de Oaxaca me envía cartas de vez en cuando. Dicen que los niños ahora tienen libros, pelotas, juguetes, y que me llaman Abuelo Pancho, aunque no me conozcan. Y eso, para mí, es más herencia que cualquier testamento. Porque el amor que se difunde, incluso en silencio, nunca muere. Simplemente cambia de dirección. Y si te has quedado conmigo hasta aquí, escuchando cada palabra de esta historia, quiero agradecerte, realmente. Porque decir esto es como abrir el pecho y dejar entrar el viento. Y saber que alguien del otro lado escuchó con el corazón, me da el coraje para continuar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta. Para mí es como un abrazo que calienta esta vieja casa y me hace sentir acompañado. Y si quieres quedarte conmigo, suscríbete al canal. Entonces, cuando pongo el café a planchar, y tengo otra historia que contar, vuelves para que hablemos un poco más. Díganme en los comentarios donde me están escuchando. Me gusta imaginar las ciudades, los acentos, los rostros esparcidos por todo este país tan llenos de recuerdos. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera no perderá cuando el café se vuelva a preparar. El sol se está poniendo ahora en Puebla. La luz entra por la ventana, dorada, y reproduce el disco aún abierto sobre la mesa. Me levanto, guardo el testamento en la caja fuerte y miro la foto por última vez. La voz de Marta resuena en el viento ligero. Lo hiciste, Pancho. Y respondo en voz baja, con una sonrisa que ya no pesa. Lo hice, mi amor, entero. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.